Repito, Autoridad Nacional del Agua. Bien, la ANA es una institución que pertenece al Ministerio de Agricultura y Riego del Perú. Fue creada por la Ley de Recursos Hídricos correspondiente al número 29338. La Autoridad Nacional del Agua es el rector y máxima autoridad del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, el cual es parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Entre algunas funciones que le corresponden a la ANA son las siguientes. Administra y vigila las fuentes naturales de agua. Entre algunas fuentes naturales de agua podemos mencionar a los ríos, lagos y lagunas, y en especial a los glaciares. Autoriza volúmenes de agua que utilizan y distribuyen los prestadores de servicio de agua. Es decir, que si encontramos como por ejemplo a SEDA Cusco como un ente que utiliza y presta servicios de agua y desagüe, el que regula el funcionamiento de esta empresa es la Autoridad Nacional del Agua. Evalúa instrumentos ambientales, quiere decir que todo lo relacionado a los cálculos estadísticos de contaminación o de repente aprovechamiento hídrico le corresponden a la ANA. Otorga derechos de uso de agua, autorizaciones de vertimiento y reuso de aguas residuales y tratadas, autoriza obras de fuentes naturales de agua y conduce el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. En palabras más simples, ¿qué hace la Autoridad Nacional del Agua? Administra, conserva, protege y aprovecha los recursos hídricos dentro del territorio peruano. Básicamente administrar, conservar, proteger y aprovechar todo el agua que hay en el Perú se le denomina gestión de recursos hídricos. Bien jóvenes, ya sabemos qué es y qué hace la Autoridad Nacional del Agua, conocida también como ANA. Recuerda que el tema que estamos desarrollando es hidrografía del Perú. Entonces, en esta sección tenemos que conocer algunos conceptos básicos de lo que son los ríos. Por eso denominamos a esta parte hidrografía de los ríos. Iniciamos con la pregunta, ¿qué son los ríos? O básicamente, ¿qué es un río? Bien, los ríos son corrientes continuas de agua, las cuales se desplazan sobre la superficie de los continentes. Ahora, también podríamos plantearnos la pregunta, ¿cuál es el origen de un río? ¿Cómo nace un río? Bien, básicamente los ríos tienen su origen de manera glaciar o en nevados, es decir, el deshielamiento de estos bloques de hielo dan origen o forman ríos. También un río puede tener origen lacustre. Lacustre quiere decir lagos y lagunas. Lagos y lagunas pueden originar ríos. Un río también puede ser de origen pluvial. ¿Qué quiere decir esto? Que los ríos pueden originarse a partir de lluvias torrenciales. Pero recuerda, estas corrientes de agua tienen que ser continuas, ¿sí? Algunos autores también mencionan que algunos ríos originan ríos menores. Entonces, podría incluirse que el origen de los ríos también se puede plasmar en los mismos ríos, ya que ríos mayores originan ríos menores. También podemos mencionar que todos los ríos vierten o desembocan sus aguas en ríos de mayor jerarquía, denominados ríos mayores, en lagos o lagunas, y principalmente depositan sus aguas en los océanos y mares. Veamos las características de los ríos. Algunos autores mencionan a las características de los ríos como las partes de los ríos, ¿sí? Bueno, en el siguiente cuadro vamos a entender las partes o características de los ríos. Bien,
Tenemos primero a la corriente. La corriente es la traslación continua de agua. Recuerda, la corriente de un río es la traslación continua de agua. Ahora, también en un río siempre vamos a encontrar el curso o recorrido. ¿Qué es el curso o recorrido? El curso o recorrido es la distancia, ¿sí?, de las aguas que van a ser trasladadas por el río desde su origen o naciente hasta su desembocadura o donde termina el río, o principalmente donde va a depositar sus aguas el río. Recuerda, los ríos tienen un origen, tienen una desembocadura o final, y a eso se le denomina curso o recorrido, ¿sí? Entonces la corriente de un río va a tener, ¿sí?, también su origen y desembocadura. Todo el agua que va a trasladar la corriente va desde su origen hasta la desembocadura. En el curso o recorrido también podemos mencionar que este va a estar medido en kilómetros de recorrido, o también denominado kilómetros de longitud. Dentro del curso recorrido encontramos tres partes: el curso superior, curso medio y curso bajo, ¿sí? Curso superior, medio y bajo. Ahora, dentro de un río también vamos a encontrar el caudal. ¿Qué es el caudal? Recuerda, el caudal es la cantidad o volumen de agua que está transportando nuestro río, ¿sí? A la cantidad máxima que va a transportar un río se le denomina crecida. Recuerda, la cantidad máxima que va a transportar el río se denomina crecida, y la cantidad mínima que va a transportar un río se llama estiaje. Entonces, dentro del caudal podemos observar que un río puede tener crecida y estiaje. El régimen. ¿Qué es el régimen? El régimen se refiere a las variaciones del caudal. ¿Qué era el caudal? La cantidad o volumen de agua que transporta el río. Pero cuando hablamos de esas variaciones, se refiere durante el año. Es decir, un río puede tener régimen regular o régimen irregular. ¿Qué es el régimen regular? Cuando nuestro río tiene en promedio la misma cantidad de agua transportado durante el año. Recuerda, es decir, que la cantidad de agua no va a variar. En simples palabras, nuestro río no se seca, ¿sí? Se va a ver más o menos igual todo el año. Pero cuando hablamos de régimen irregular, hacemos referencia a que nuestro río, por distintos motivos o razones, la cantidad de agua que estaba transportando va a cambiar. Es decir, nuestro río se va a volver un pequeñito riachuelo, o inclusive puede llegar a secarse. Cuando presenta eso nuestro río, decimos que es de régimen irregular. Si lo vemos igual todo el año, régimen regular. Cauce o lecho fluvial. El cauce o lecho fluvial es el canal o cavidad por donde se desplazan las aguas de nuestro río. Es básicamente la tierra misma que ha tenido una forma de U o V para que pueda desplazarse en nuestro río. A eso se le llama cauce o lecho fluvial. El talhuec o vaguada. Esa palabrita talhuec ya lo mencionamos cuando hicimos puntos extremos del Perú. El talhuec es la línea que une la parte más profunda del río por la derecha y por la izquierda. Es decir, es una línea que une los puntos más profundos del canal. ¿Qué era el canal? La cavidad, la tierra misma, ¿sí?, por donde transita nuestro río. Y el talhuec es la parte más profunda de ese terreno por donde recorre nuestro río. La carga fluvial. La carga fluvial, no confundirla con el cauce o lecho fluvial o caudal. Ojo, esos tres términos no confundirlos. La carga fluvial es básicamente todos los materiales que arrastra el río, pero que no es agua. El agua es el caudal,
¿Sí? Listo. La carga fluvial es todos los materiales que va a transportar o arrastrar nuestro río. Como por ejemplo tenemos piedras, arcilla, arena, etc. Todos los materiales que no son agua es la carga fluvial de un río. En palabras más simples podemos decir que son 7 las características de un río. Recuerda, 7 son las características principales de un río. Comprenderán las características de un río en las siguientes ilustraciones. Bien, la primera característica era la corriente de un río. Recuerda, ¿qué era la corriente? Era la traslación continua de aguas. Sí, la traslación continua de aguas. Entonces, una característica principal de un río es que la corriente de este tiene que ser continua. Sí, recuerda, tiene que ser una corriente continua. Listo. Ahora, en la segunda característica tenemos al curso o recorrido. Recuerda, el curso o recorrido de un río se mide en kilómetros de longitud o también se le denomina kilómetros de recorrido. Ahora, el curso de un río inicia en el origen y acaba en la desembocadura. Por ejemplo, en esta ilustración vemos que el origen del río es de tipo glaciar. El deshielamiento de este bloque de hielo da origen a un río, ¿sí? Todo este recorrido hasta el final donde puede desembocar el río, el océano, otro río, lago, laguna, se denomina desembocadura. Y encontramos 3 partes, dijimos. El curso alto superior es la zona donde se origina el río. El curso medio, ¿sí?, el recorrido de aguas del río, y el curso bajo donde deposita sus aguas nuestro río. El curso alto, curso medio y curso bajo. En esta ilustración vamos a entender el caudal de un río. ¿Qué dijimos que era el caudal? El caudal era la cantidad de agua o volumen, si quieres, que transporta el río, y puede presentarse de 2 formas: en crecida o estiaje. Por ejemplo, acá vemos, ¿sí?, que este río tiene el caudal de manera normal durante una parte del año. Ahora estamos viendo que con ayuda de repente de nieve, granizo o generalmente lluvias, el caudal, cantidad de agua, va a aumentar. Cuando aumenta la cantidad de agua se denomina crecida. Cuando ocurre esto se pueden producir inundaciones, por ejemplo. Y cuando termina la crecida se da el estiaje. ¿Qué quiere decir? Que las aguas del río recobran la normalidad. La cantidad de agua regresa a como era antes, ¿sí? Por ejemplo, del estiaje hablamos cuando hicimos selva baja, ¿sí?, que era aprovechado algunas veces para hacer actividades agrícolas. Para entender el régimen tenemos esta imagen. ¿Qué era el régimen? Eran las variaciones del caudal durante el año y solamente se podían presentar de 2 formas: régimen regular o irregular. Dijimos, el régimen de un río, ¿sí?, puede ser de régimen regular cuando la cantidad de agua del río en promedio no cambia. Es decir, vamos a ver igual al río durante todo el año. Pero el régimen de un río es irregular cuando durante el año al río lo vamos a ver con mucho caudal o cantidad de agua, y en otra parte de ese mismo año el río puede secarse o de repente solo ser un pequeño riachuelo, como en esta imagen. Entonces repito, el régimen de un río puede ser regular o irregular. Regular cuando vamos a ver que la cantidad de agua
va a ser la misma durante todo el año, e irregular cuando la cantidad de agua del río lo vamos a ver como un rachuelito o seco durante una parte del año, y en otra parte de ese mismo año lo vamos a ver, ¿sí?, con gran cantidad de agua. Para entender lo que denominamos el cauce de un río, tenemos esta imagen. Bien, a este río le hemos quitado el agua y solamente nos ha quedado, mira, ¿sí?, el cauce, o denominado también canal o lecho fluvial, es decir, la parte superficial o la tierra, si quieres, ¿sí?, que forma parte de lo que es el recorrido del río, como si esto, en palabras más simples, fuera una U o una V. A eso denominamos nosotros cauce, ¿sí?, lecho fluvial o canal, o en algunos casos cavidad, por donde recorre el río. Ahora, con esta misma imagen podemos entender qué es el talhue o vaguada. El talhue o vaguada, ¿sí?, es la parte más profunda del río, o si quieres del cauce. Si este río estaría con agua, la parte más profunda sería donde hemos señalado con esa línea. O, ya que este río no tiene agua, si solamente vemos el canal o cauce, también tiene parte profunda ahí. A esto se le denomina talhue o vaguada, la parte más profunda de la U, o si quieres parte más profunda de una V. Y para terminar tenemos a la carga fluvial. ¿Qué era la carga fluvial? La carga fluvial era todo lo que arrastraba o transportaba el río que no era agua, ¿sí? Podemos encontrar, por ejemplo, en la carga fluvial arcilla, limo, arena, algunos troncos, pero esencialmente hallamos cantos rodados. ¿Qué son los cantos rodados? Son las piedritas de río. Las piedritas de río son ovaladas y bien suavecitas. Esa clase de piedritas se llaman cantos rodados. No te olvides, cantos rodados. Son parte de la carga fluvial. Bien, jóvenes, luego de ver las características que presenta un río, ahora veremos lo concerniente a los tipos de ríos. Para entender los tipos de ríos, tenemos que entender que siempre existe un río principal. ¿Qué es un río principal? Es el río con mayor jerarquía, mayor caudal y también mayor longitud de recorrido. Un río principal, entonces, ¿qué es? Aquel que presenta mayor jerarquía. ¿Por qué? Porque tiene más cantidad de agua y también tiene mayor cantidad de recorrido en kilómetros. A eso del recorrido le llamamos nosotros curso o recorrido. No te olvides, curso o recorrido. Bien, ahora veamos las otras clases de ríos. Aparte de un río principal, podemos tener también ríos afluentes. ¿Qué son los ríos afluentes? Con esta imagen vas a entender muy bien qué son los ríos afluentes. Los ríos afluentes son ríos menores, ¿sí? Menores, es decir, tienen menor cantidad de agua y menor longitud de recorrido, que depositan sus aguas en un río principal. A estos ríos afluentes también podemos denominarlos ríos tributarios. Y a la zona de encuentro entre un río afluente y un río principal, donde está ahorita el punto, podemos denominar a esa zona punto, ¿sí? Punto o zona de afluencia. No te olvides, los ríos afluentes son ríos menores que vierten sus aguas en un río principal. La zona donde se encuentran ambos se le llama zona de afluencia. El conceptito nos dice son ríos de menor jerarquía que desembocan al río principal en el punto llamado zona de afluencia.
aquí exactamente. Otra clase de río puede ser los ríos confluentes. ¿Qué son los ríos confluentes? La siguiente ilustración nos va a ayudar bastante. Los ríos confluentes tienen la característica de ser ríos de igual jerarquía. Es decir, que no es este un río mayor y este un río menor, sino ambos tienen la característica de ser ríos de igual jerarquía, es decir, en promedio misma cantidad de agua. Ambos se juntan, a eso se le llama confluencia, y de esa convergencia de ríos se origina un río principal, es decir, un río con mayor caudal y jerarquía. La zona donde se encuentran estos dos ríos menores se denomina zona de confluencia. Recuerda, la confluencia de ríos nos da origen a un río principal. El concepto nos dice, son ríos de igual jerarquía que se unen en un punto llamado zona de confluencia, dando lugar a un río mayor. También podemos encontrar los ríos efluentes. ¿Qué son los ríos efluentes? Veamos en esta imagen. Los ríos efluentes son aquellos que se desprenden de un río principal. Acá, por ejemplo, estamos viendo un río principal, y un río efluente es un río que se forma a partir de un río principal. El origen de este pequeño río es el río principal. Los ríos principales dan origen a estos pequeños ríos, ¿sí? A eso se le llama ríos efluentes. La zona donde empieza a desaguarse este río principal para formar ese pequeño río se llama zona de efluencia. ¿Qué nos dice el concepto? Son ríos que efluyen, ¿sí?, sus aguas a partir de un lago y en casos muy particulares a partir de un río. ¿Qué nos dice entonces? Que los ríos efluentes no solo se pueden formar de un río principal, sino también de un lago o laguna. A partir de un lago o laguna podemos encontrar un río efluente o, en algunos casos raros, de un río principal. En resumen, ¿cuántas clases de río tenemos? 4. Tenemos ríos principales, afluentes, confluentes y efluentes. Para desarrollar de mejor manera el tema hidrografía del Perú, necesitamos clasificar o dividir todos los ríos del Perú por zonas o sectores. A eso se le denomina cuencas hidrográficas del Perú. Entonces, iniciamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es una cuenca? Una cuenca es un área o extensión superficial drenada por un sistema de ríos. Recuerda, las cuencas hidrográficas del Perú, ¿sí?, son muchas en el territorio peruano. Cada una de estas consta de ser un área, ¿sí?, del territorio peruano, pero con la característica que esta área está drenada por un sistema de ríos. Para entender esto, nos guiamos con el siguiente mapita. Acá estamos viendo a las 3 principales regiones hidrográficas del Perú. Algunos autores también les denominan ollas, ¿sí? Tenemos a la del Atlántico, a la del Titicaca y la del Pacífico. Cada una de estas áreas, que son 3, la del Atlántico, Titicaca y del Pacífico, cuenta con un sistema de ríos. Es decir, que en el Atlántico vamos a encontrar zonas, ¿sí?, llamadas cuencas, con una cantidad determinada de ríos. Lo mismo en el Titicaca vamos a encontrar o clasificar, ¿sí?, los ríos por áreas, y a eso le vamos a denominar cuencas. En lo que es, ¿sí?, la olla o región hidrográfica del Pacífico, vamos a hacer lo mismo. Pero para entender esto necesitamos
preguntarle justamente a la Autoridad Nacional del Agua, el ente rector del recurso hídrico en el Perú. La Autoridad Nacional del Agua nos dice, ¿sí?, que se han identificado 159 unidades hidrográficas en el Perú. Es decir, que hay 159 áreas, ¿sí? Es como hacer una división del Perú, 159 áreas, y cada una de esas áreas cuenta con un sistema de ríos. Bien, veamos de manera más específica cómo se distribuyen estas 159 unidades hidrográficas en nuestro territorio. Ana nos dice que hay 62 áreas o unidades o específicamente cuencas que pertenecen a la región hidrográfica del Pacífico. 62 en total para la zona, ¿sí?, del Pacífico. Algunos le denominan olla. Ok, listo. Tenemos un total de 84 para la región hidrográfica del Amazonas. 84 zonas, ¿sí?, con un sistema de ríos. Y para lo que es el Titicaca tenemos 13 en total. Para la región hidrográfica del Titicaca, 13 en total. ¿Cómo funciona esto de las cuencas? Básicamente las cuencas son un sistema de ríos clasificadas por áreas, pero con la característica que estos ríos depositan sus aguas en un colector común. Ese colector común algunos le denominan ollas. Por ejemplo, en el Pacífico, que hemos clasificado 62 áreas con ríos, esos ríos van a verter sus aguas en el Océano Pacífico. ¿Sí? Listo. Entonces por eso se le denomina también esta zona la olla del Pacífico, porque van a depositar sus aguas en el Océano Pacífico. En el caso, ¿sí?, de lo que es la olla o cuenca o región, ¿sí?, de lo que denominamos Amazonas, va a ser de la siguiente manera. Los ríos que va a haber en esta zona de color verde van a formar, o también podríamos denominar originar, el río Amazonas. Y posteriormente ese río Amazonas va a desembocar o finalizar su recorrido en el Océano Atlántico. Pero lo que nos importa es hablar solamente de ese sistema de ríos, pero en el Perú. ¿Sí? Entonces su colector común, o donde van a depositar sus aguas, principalmente va a ser en el Amazonas. Y cuando hablamos de la región hidrográfica del Titicaca, hay ríos, ¿sí?, que van a verter sus aguas en el Perú, ¿sí?, en el Perú, en el lado que le corresponde del lago Titicaca, ¿sí?, porque hay otros ríos también que van desde Bolivia hacia el Titicaca, pero lo que nos importa es los ríos que van hacia el lago Titicaca, depositan ahí sus aguas, pero en el territorio peruano. Después de entender esto, pasamos a lo que es el manejo de cuencas. ¿Qué es el manejo de cuencas? Es la gestión integral que el hombre realiza a nivel de una cuenca. Por ejemplo, si este puntito rojo fuera un área con un sistema de ríos, ¿cómo utiliza ese sistema de ríos el hombre? Lo contamina, lo usa para el consumo, para la agricultura, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ese hombre sí tiene la finalidad de utilizar esa área, esa cuenca, protegerla, conservarla, ¿sí?, también los recursos que puede producirse alrededor de esa cuenca, ¿sí?, así como mejorar la calidad ambiental para también mejorar su calidad de vida. Cada una de estas regiones hidrográficas la vamos a desarrollar en el video número 2, es decir, en la segunda parte.